Bienvenidos. Esto es Historias detrás de las causas, un podcast del Foro de Donantes. Bienvenidos al podcast Historias detrás de las causas. Hoy tenemos una gran amiga del Foro de Donantes, el foro precisamente que crea este podcast. Y bueno, Marilu, bienvenida y vamos Gracias. a darle la bienvenida a nuestra gran invitada de esta ocasión, que es una estupenda amiga del Foro de Donantes. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos a Tatiana Fraga, ella es directora de la Alianza de Fundaciones Comunitarias de México, Comunalia. Así es que bienvenida, nos encanta tenerte aquí y poder platicar tanto de tu trayectoria como de las fundaciones comunitarias. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes, como dicen, grandes amigos. Tatiana, desde Monterrey nos visita. Bueno, yo hace un momento le decía que le preguntaba que cuántos años tiene trabajando en Comunalia, porque nos hemos encontrado, la vemos por todos lados, si no es presencial, vemos fotos, algún evento que alguien hizo y vemos a Tatiana ahí. Y ahorita nos vas a platicar cuánto tiempo tienes en Comunalia, pero platícanos de ti, de tu carrera, y en qué momento incursionas en el sector y cuál ha sido este camino. Claro, muchas gracias por la pregunta y debo decir que yo empecé mi camino en el sector hace muchísimos años, como muchos de las personas que estamos en ese sector, como voluntaria, desde los 15 años trabajando en una organización de la sociedad civil. Y no fue hasta mis 30 que ya empecé a trabajar, digamos, de manera remunerada en el sector, pero mi carrera empieza mucho antes, ¿no? Yo soy de la ciudad de Puebla, crecí en la ciudad de Puebla, pero estudié en la Ciudad de México, entonces... Has estado viajando, digamos. Sí, digamos que mi trayectoria no ha sido estática, ahora estoy en Monterrey desde hace 8 años, pero cuando estuve en la Ciudad de México fui voluntaria dentro de una organización de la sociedad civil que hace programas educativos para la paz con niños y jóvenes, y participé mucho en la estructura de gobernanza de la organización, en temas de representación de la organización, en temas del consejo directivo, etcétera, dentro de esta organización. Durante toda mi carrera en relaciones internacionales. Yo estudié relaciones internacionales porque me quería dedicar al tema de la sociedad civil internacional, ¿no? El sistema de la ONU, ese tipo de espacios. Sin embargo, en 2015 me fui a vivir a Monterrey por cuestiones personales y encontré un espacio muy interesante para trabajar en el Consejo Cívico de Monterrey. Es una organización con muchísima trayectoria, muchísimo tiempo de trabajo en Monterrey. Y empecé a trabajar el tema de fortalecimiento de capacidades, porque yo como voluntaria trabajaba también el tema de entrenamiento para personas que trabajaban en nuestros programas educativos. Entonces yo tengo como cierta formación un poco más práctica que teórica, pero formación en facilitar procesos, en facilitar entrenamiento en temas de liderazgo, en temas de resolución de conflictos, en dinámica de grupos, ese tipo de cosas. Entonces empecé a trabajar el tema del fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil en Consejo Cívico, en el área de desarrollo ciudadano, que es el área que creó después el Centro de Fortalecimiento en Monterrey, que sé que ustedes conocen. Y bueno, después de eso me fui a estudiar una maestría. Estudié una maestría en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, en liderazgo para organizaciones de la sociedad civil. Y a partir de ahí empecé a trabajar mucho el tema de la colaboración intersectorial entre gobierno, organizaciones, empresas. Entonces, a mi regreso a Monterrey, trabajé en el Consejo Nuevo León, que es un órgano consultivo del Estado que trabaja privado, público, sociedad civil, academia, para establecer un plan estratégico para el Estado a largo plazo y proponer y evaluar políticas públicas que estén alineadas a ese plan, que también es uno de los grandes ejemplos de la sociedad civil organizada en Nuevo León. Y fue después de eso que pasé a trabajar a Comunalia como directora. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2021. Ok. Sí.
Oye, pero me imagino, Marilu, ahorita con lo que nos está platicando, ella inicia en su adolescencia, y yo me imagino que ahorita viendo la energía que tiene, una chica con mucho ánimo, con ganas de hacer algo por la comunidad, y lo padre es eso, que no has perdido esa energía, y al contrario, ahorita en 2 segundos nos has platicado todo tu trayecto con mucho ánimo y mucha energía, y por eso es que te vemos en todas partes. Quizás. ¿No? Quizás no, estoy seguro que sí. Bueno, y creo que eso además ha sido muy valioso para Comunalia, porque además Comunalia ha hecho muchísimas cosas. Platicábamos ahorita, antes de empezar este podcast con Tatiana, cómo ha evolucionado, bueno, cómo se ve, ahora tiene más visibilidad la sociedad civil organizada en Monterrey. Yo le comentaba que hace 15 años, bueno, yo desde aquí, claro que tenemos como todo muy centralizado aquí en la Ciudad de México, no se veía tanto este movimiento y ahora me parece que hay muchísimo movimiento, mucha vinculación y bueno, también creo que gracias a tu dirección es que Comunalia tiene en este momento mucho movimiento, mucha visibilidad y bueno, en este sentido, Tatiana, me gustaría mucho que nos platiques, porque bueno, yo conozco el modelo de fundaciones comunitarias, cuando empezó aquí en México, en los 80s platicábamos, y después en los 90s, que ya empezó como a tener más visibilidad, como más efervescencia, que empezaron a conformarse más fundaciones comunitarias. Es un modelo muy interesante en el que participan distintos actores que tienen que ser representativos de la comunidad y me gustaría que tú nos puedes pues compartir esta experiencia de qué es lo que hace que sea distinto este modelo del resto de las fundaciones. ¿Cuál es la particularidad? Sí, claro, gracias Marilu. Y bueno, primero gracias por las porras. Comunalia ha crecido un montón y a mí me gusta mucho reconocer a quienes han estado antes, ¿no? O sea, yo estoy parada sobre los hombros de gigantes, se los he dicho muchas veces al consejo directivo, a los asambleístas. Pues Comunalia lo formaron personalidades como Laura Sarvide, como David Pérez Rulfo, Agustín Landa, que son personalidades en nuestro sector, ¿no? Entonces, qué privilegio estar trabajando en una organización que pues fue fundada por esas personas con tanta energía, con tanto ímpetu y con tantas ganas de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, sí, las fundaciones comunitarias empiezan en México en los 80s, como decías, Marilu, y es en los 90s donde se empiezan a consolidar ya como un modelo conocido, y es hasta el inicio de los 2000s que surgen la mayoría de las fundaciones que forman parte de Comunalia, ¿no? Y empiezan aquí en el CEMEFI, en un grupo de representación que hay de fundaciones comunitarias, se empiezan a organizar y es el CEMEFI quien apoya a las fundaciones comunitarias a empezar a formarse en las diferentes comunidades del país, ¿no? Sí. Y la fundación comunitaria tiene una particularidad. A mí me encanta el modelo y por eso estoy donde estoy, por eso me gusta mucho mi trabajo, que es una institución local en un territorio en particular que trabaja por y para la comunidad y con la comunidad. Entonces, en ese sentido es un vehículo filantrópico, es un vehículo de generosidad en donde las personas pueden donar su tiempo, su dinero, su conocimiento por el bien de su propia comunidad, ¿no? Entonces, son una institución muy relevante para el desarrollo comunitario en nuestro país, porque fortalecen a las organizaciones locales, fortalecen a la sociedad civil organizada, fortalecen a las personas que quieren estar involucradas y conectan los recursos con las causas, ¿no? Conectan los recursos con las necesidades. Entonces, en ese sentido, nosotras actualmente en Comunalia somos 17 fundaciones comunitarias, estamos en 16 estados de la República, creemos que todavía hay mucho que hacer para que el vehículo llegue a más lugares. ¿Por qué? Porque las fundaciones comunitarias que están en la alianza pues trabajan para una comunidad en particular, ¿no? Y tenemos una diversidad de alcance impresionante. O sea, FECHAC es una fundación comunitaria, que es una fundación muy, muy grande, pero trabaja por el bienestar y el desarrollo de Chihuahua, ¿no? Y en ese sentido es flexible hacia los temas que aborda, siempre y cuando es algo que se requiera en la localidad, ¿no? Pero también tenemos fundaciones muy chiquititas, como ya platicábamos un poco sobre la Fundación Comunitaria Malinalco. Es una fundación pequeñita que trabaja en Malinalco. Malinalco no tiene ni 40,000 personas viviendo de manera permanente en Malinalco. Sin embargo, tienen esa fundación comunitaria que lo que ha hecho es motivar a que las personas de la comunidad participen
en el desarrollo de su propia comunidad y en proteger, por ejemplo, el medio ambiente. En Malinalco está muy cerca de un bosque muy, muy grande y están constantemente con amenazas de incendio. Pues la comunidad se ha preparado y con el apoyo de la Fundación Comunitaria para responder a esas emergencias y para poder proteger el territorio que es suyo, ¿no? Y donde viven y donde se desarrollan. Entonces, creo que ese es el potencial que tienen las fundaciones, que conocen muy bien un territorio, conocen las necesidades y tienen la capacidad de conectar los recursos con las causas o con los problemas que hay en ese territorio, ¿no? Sí, claro, porque además son quienes más conocimiento tienen de las necesidades, ¿no? Al estar tan vinculados con la comunidad, se me hace pues un modelo además que ahora que hablamos tanto de alianzas colaborativas, pues las fundaciones comunitarias son un ejemplo muy orgánico, ¿no? De este tipo de colaboraciones y pues qué maravilla que puedan ustedes desde Comunalia contribuirles a estas fundaciones para que puedan pues todavía expandir mucho más, ¿no? Su conocimiento y sus herramientas. Sí, así es. Nosotros desde Comunalia lo que hacemos es fortalecer a las propias fundaciones comunitarias y lo hacemos por medio de servicios de capacitación y de aprendizaje entre pares y de acompañamiento personalizado, pero también lo hacemos por medio de proyectos que pongan en práctica estas habilidades que creemos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del conocimiento de la comunidad. Nosotros tenemos un programa que se llama Signos Vitales, que está basado en una metodología canadiense, que lo que busca hacer es conocer literalmente los signos vitales de la comunidad, la información estadística sobre las principales problemáticas, pero también utilizar esa información estadística para conversarla con la comunidad y para entender cuáles son las prioridades de la comunidad a resolver, ¿no? Y eso le da a la Fundación Comunitaria información para poder ayudar a lo mejor a inversionistas sociales o a donantes a poner su dinero donde realmente se necesita y a organizar los recursos que tenemos disponibles en la comunidad en donde realmente se necesita, ¿no? A poner prioridades. Entonces, ese programa nosotros lo que hacemos es que acompañamos a las fundaciones a que lo implementen, ¿no? en su propia comunidad. Y ahorita hemos apoyado a 6 fundaciones comunitarias y ahorita vamos a apoyar a otras 4, 2 que van a repetir. Entonces en total hemos apoyado como a 7 fundaciones comunitarias de las 17 a hacer este proceso, ¿no? De conocimiento de la comunidad. Entonces tenemos esa doble función en donde trabajamos con programas sí de capacitación y de servicios, pero también tenemos proyectos que les ayudan a fortalecer su capacidad o a hacer cosas de manera colaborativa que también podemos platicar. Oye, hace un momento platicábamos en las grandes urbes, ¿no? Luego no tenemos en la mira estas pequeñas comunidades, ¿no? A menos de que por alguna razón las empresas o instituciones grandes tengan algún vínculo, ¿no? con esta comunidad. Imagino que uno de los grandes retos para ustedes es hacer voltear justo a la población que estamos en las grandes urbes, voltear a ver y conocer las necesidades que hay en estas comunidades. ¿Cómo hacen? Porque ha de ser una labor realmente muy grande llegar a estas cabezas de estos empresarios, de estos movimientos que luego se quedan encapsulados en una región, ¿no? Uh-huh. Y el país es tan grande. ¿Cómo hacer para llevar la mirada de ellos a estos puntos donde hay tantas necesidades? Sí, claro, y te diría que el reto incluso es hacer que la Ciudad de México voltee al resto del país también, de pronto, ¿no? La realidad es que nuestro sistema de gobierno y nuestro sistema de organización está sumamente centralizado y de pronto es difícil voltear hacia otros lugares, ¿no? Pero creo que ahí está el potencial de las fundaciones comunitarias, en el momento en el que ellos conocen un territorio en particular y a lo mejor el territorio es muy grande, como Chihuahua, pero a lo mejor es muy pequeño. La Fundación Punta de Mita, por ejemplo, trabaja en la Bahía de Banderas, que son 3 municipios que a lo mejor están entre 2 estados, pero tienen características similares y son alrededor de 30,000 habitantes los que viven ahí y esos son a quienes atiende la Fundación Comunitaria, ¿no? Y lo que hacemos nosotras desde Comunalia es conectar a quienes tienen interés en el desarrollo del país con las necesidades locales, ¿no? A partir del trabajo con las fundaciones comunitarias. Y ahí, por ejemplo, algo que hicimos que de hecho fue un resultado del Foro de Donantes, con Fundación Coca-Cola trabajamos en un proyecto en donde trabajamos una problemática común
a partir de soluciones locales. Entonces nos aliamos con Fundación Coca-Cola, que fue un vínculo que surgió del Foro de Donantes. En pandemia, además. Durante la pandemia, sí, en la pandemia. Con la Fundación Interamericana y la Fundación MOT, y creamos un fondo que le llamamos el Fondo Comunidades Activas, en donde el objetivo era reactivar la economía de las comunidades en México a nivel nacional. Pero la forma en la que lo hicimos fue, cada fundación comunitaria definió las prioridades y las formas de trabajo con la comunidad para la reactivación económica, ¿no? Entonces fue un fondo flexible, con muchas posibilidades, no estaba enfocado a una temática, tenía varias temáticas, y más bien lo que queríamos era tener un enfoque de desarrollo comunitario que pudiera trabajar con las prioridades de las comunidades, ¿no? Entonces las fundaciones comunitarias hicieron sus propuestas desde una perspectiva propia, o sea, desde las fundaciones o en alianza con otras organizaciones locales para hacer esta reactivación económica. Entonces la diversidad de soluciones fue enorme. Algunas soluciones fueron muy inmediatas, ¿no? Como, por ejemplo, otorgar ayuda humanitaria en términos de alimentos, ¿no? Despensas, ese tipo de cosas que se requerían en ese momento. Y otras fueron, por ejemplo, Fundación Punta de Mita hizo un programa en donde ayudó a las microempresarias locales a reestructurar sus modelos de negocios para responder a la pandemia, ¿no? Muchas de ellas dependían o del turismo o de las oficinas, ¿no? En sus fondas o tienditas, etcétera. Entonces ayudaron a reestructurar su modelo de negocios para tener servicio a domicilio, para tener servicios sin contacto y que pudieran seguir operando durante la pandemia, ¿no? Entonces fue así muy diverso el proceso, y ahí lo que nosotras hicimos como Comunalia, además de, digamos, conectar a un donante nacional con interés de resolver una problemática a nivel nacional con las fundaciones comunitarias, también trabajamos en un fortalecimiento de las fundaciones para responder mejor a esa necesidad. Entonces, nosotros digamos que trabajamos en la puesta en común con las fundaciones, las fortalecimos en temas de monitoreo y evaluación, en tema de movilización de recursos locales, en el tema de desarrollo de base, qué significa y por qué es importante. Y entonces, de esa manera, lo que logramos hacer es tener un solo proyecto que financiaron estas tres financiadoras nacionales e internacionales, que operamos en 16, en ese momento éramos 16, en 16 fundaciones comunitarias a lo largo de 2 años, con un resultado mucho mayor con el que pudo haber tenido Coca-Cola de manera individual buscando a cada una de estas comunidades, ¿no? Coca-Cola y la Fundación Interamericana y la Fundación MOT. Y incluso las fundaciones locales, como también movilizan recursos localmente, pues también multiplicaron el recurso que recibieron, ¿no? Y lo multiplicamos alrededor de 7, 8 veces el recurso que recibimos de estas financiadoras, ¿no? Porque también las fundaciones tienen a sus propios donantes locales, a sus propios financiadores locales. Muchas gracias, Tatiana. A mí me impresiona todo este movimiento que nos platicas, pero también me impresiona que, bueno, hay temas que son muy vanguardistas, como filantropía con enfoque de género, filantropía y racismo, círculos de dar, y Comunalia ha hecho todo eso. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cómo vislumbras tú esto? ¿Cómo hacen esto? Porque además coordinar a 17 fundaciones comunitarias para poder echar a andar estos temas, pues además de que son temas muy vanguardistas, ¿cómo hacen? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuáles son los retos a los que se han enfrentado al acercar estas temáticas sin duda importantes, poco convencionales en las fundaciones? Sí, claro, pues nosotros tenemos nuestro trabajo es como doble. Por un lado, responder a las necesidades que tienen las fundaciones, ¿no? Y otorgar los servicios que ellas, digamos, solicitan, porque ellas son nuestra gobernanza, ellas toman las decisiones sobre el futuro de la organización, el plan estratégico, el presupuesto, todo eso depende de las fundaciones comunitarias, y nosotros operamos esos proyectos, pero también como organización y alianza tenemos la oportunidad de un poco ver hacia afuera, ¿no? Y traerles información que es relevante, o capacidades o habilidades que son relevantes para enriquecer su trabajo, ¿no? Y muchos de estos procesos han ocurrido también justamente en esta dificultad de coordinar a 17 fundaciones. Sí, sí es difícil y sí es un reto, pero también es nuestra gran riqueza. En la diversidad hay desacuerdo, y en el desacuerdo están las oportunidades. Entonces, ahí es donde hemos tenido desacuerdos sobre algún tema en particular, y entonces Comunalia puede trabajar en
entender el tema de una mejor manera, y entonces surgen estas tendencias o estos procesos en los que hemos estado trabajando, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando en un tema de establecer un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos dentro de Comunalia, y eso surgió de un desacuerdo entre nosotras mismas, ¿no? Entre las fundaciones comunitarias, que a lo mejor no estuvimos de acuerdo sobre un proceso que hicimos, sobre una postura que tuvo la organización. Empezamos una discusión y surgió algo mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Y algo que nos va a enriquecer mucho y que además justamente nos pone en la vanguardia de lo que se está ocurriendo en organizaciones de la sociedad civil, porque muy pocas estamos discutiendo sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? Claro. Y nosotras desde Comunalia tenemos la oportunidad de hacerlo porque estamos observando las cosas desde otra perspectiva. Nosotras no estamos en campo operando, estamos tratando de fortalecer a las fundaciones. Entonces nuestra atención está en cómo traemos temas que puedan fortalecer a las fundaciones desde una perspectiva fuera de la cotidianidad, ¿no? Entonces eso nos da esa oportunidad, además de que el desacuerdo pues siempre trae oportunidades para discutir cosas nuevas. Oye, quiero preguntarte, ahorita estamos en un tema que ha aumentado en los últimos años y estamos en un momento álgido, que es la migración. Uh-huh. Y no únicamente la migración que viene de otros países para cruzar, sino la misma migración de local, ¿no? Quiero imaginar que en los lugares donde ustedes trabajan hay mucha migración, sobre todo de hombres. Y pues las mujeres luego son las que se quedan en los poblados, o hay poblados, ya sabes hablar, los poblados fantasmas, ¿no? ¿Cómo están ustedes relacionados con este tema? ¿A qué se han enfrentado con la migración, tanto interna como los que vienen de paso? Porque es un tema que está muy rudo actualmente. Sí, claro, gracias por la pregunta. Creo que es justo un tema que nos estamos empezando a preguntar cómo trabajar. Y además de ese fenómeno que sí ocurre en algunos de los lugares donde estamos, por ejemplo, en particular hay una comunidad en Morelos que tiene ese fenómeno en donde los hombres están en Estados Unidos y las mujeres están en México, y cuáles son los retos para conectar a las personas que están fuera de México con sus propias comunidades, y ahí hay fundaciones que lo están trabajando. La fundación en Morelos lo está trabajando con un apoyo de Conectando Comunidades en América, que es una red regional que trabaja los temas para poder hacer una investigación sobre cómo son esos vínculos, ¿no? Porque también en Estados Unidos hay comunidades de migrantes de diferentes lugares. Por ejemplo, en Chicago hay mucha gente de Jalisco, en Florida también hay como un grupo de gente de Jalisco, en Nueva York hay mucha gente de Puebla. Entonces, es cómo conectar a estas comunidades que están en estas condiciones que mencionabas con las personas que están en Estados Unidos para ayudar a estas propias comunidades y volverlas a conectar, ¿no? Con su comunidad y el desarrollo de esos espacios. Entonces, ahí la Fundación en Morelos está haciendo un trabajo interesante en cómo conectar a las comunidades que están en Estados Unidos con la propia comunidad en México. Jalisco Perdón, lo está haciendo ¿conectar también. a qué te refieres? Pues conectar en términos de que fluyan recursos, okay, ¿no? Que fluya ideas para trabajar en la comunidad y que haya un desarrollo en la comunidad que haga que la migración sea una elección y no una obligación, ¿no? Porque eso es lo que pasa muchas veces en algunas comunidades, que las posibilidades de desarrollo son tan pocas que la migración se convierte en una obligación. Otra opción. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías para... porque... Por eso te preguntaba el tema de la conexión, porque muchas veces la gente migra y no hay manera de saber dónde está tu familiar, ¿no? Eso pasaba sobre todo antes, ¿no? Donde sí, la única manera de comunicación pues era el teléfono, y pues para conseguir el teléfono o correo escrito, ¿no? Pero ¿qué tanto aplican ustedes el tema de las nuevas tecnologías y la educación de nuevas tecnologías a los niños o a los jóvenes o a los adultos mayores, que a lo mejor, pues como en muchos lugares hay analfabetismo digital, ¿no? Entonces, no sé si hay algún programa, alguna organización que apoye para lograr estas conexiones que son tan importantes y fluyan entonces los recursos para programas locales. Sí, pues, o sea,
No conozco los detalles de la experiencia en particular, pero me parece que los retos no están tanto en el tema de conectar a las familias, eso sí se da como de manera más orgánica. Sin embargo, sí conectar a las personas que no están en la comunidad con las necesidades de la comunidad, más allá de las necesidades de su propia familia, porque de pronto los recursos llegan a las familias, pero no hay una preocupación por ejemplo, mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas que están creciendo en esa localidad, como para que puedan aspirar a otra cosa, además de poder trabajar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que más bien está ahí, como ese es el tipo de conexión que están buscando las fundaciones, en donde las personas que están fuera de la comunidad, pero que tienen un vínculo con esa comunidad, puedan ver más allá de su vínculo individual. Y empezar a pensar en cómo mejorar la comunidad, justo para que la migración se convierta en una elección, ¿no? Sí, yo pensaba ahorita que los escuchaba tanto a Ernesto como a ti, que bueno, siempre la migración históricamente ha traído remesas importantes, ¿no?, al país, pero por lo regular estas remesas pues llegaban a la iglesia o como en forma más desarticulada, ¿no? Entonces me imagino que ustedes de alguna forma ponen como esta estructura para que pueda realmente llegar a las necesidades de la propia comunidad, ¿no? Entonces, creo que aquí el papel importante de las fundaciones comunitarias como ese medio para poder articular más orgánicamente a los distintos actores. Sí, justamente. La Fundación Comunitaria actúa como un vehículo para traer los recursos que se requieren, y para poder trabajar en el desarrollo de la comunidad de manera colaborativa con la propia comunidad, ¿no? Y un poco lo que decías también, Ernesto, en temas de el nuevo, digamos, no es tan nuevo, pero el nuevo fenómeno migratorio de que las personas llegan a quedarse a las comunidades, pues también es un reto para algunas de las fundaciones comunitarias, y no es que para todas. Entonces varias ya están trabajando el tema de cómo creamos comunidades que dan la bienvenida a nuevas personas, ¿no? Y que pueden aprovechar los recursos y las capacidades de todas las personas, y cómo nos convertimos en estos espacios que podemos dar la bienvenida a otras personas y poder ser amigables a que esas personas se involucren en el desarrollo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la Fundación Internacional de la Comunidad, que está en Tijuana, hizo un estudio de signos vitales dirigido específicamente a mujeres e infancias migrantes, ¿no? Porque ellas tienen un programa en una escuela, en donde que es escuela para niños y niñas migrantes, que se ha convertido como un espacio seguro para las mamás y para las mujeres que acompañan a estos menores. Entonces se dieron cuenta que tenían que entender mejor las necesidades de ese grupo para poderlos integrar a la comunidad, porque había muchas personas que estaban buscando ir a Estados Unidos, pero muchas otras que ya empezaban a establecerse en Tijuana. Y entonces, ¿qué implicaba eso para la comunidad y qué necesidades tenían? Pues tenían que un poco averiguarlo. Hicieron su estudio de signos vitales sobre ese tema en particular. Tatiana, quiero preguntarte, también un fenómeno actual muy fuerte es el tema del narcotráfico y cómo hay un reclutamiento en las comunidades, sobre todo de niños y jóvenes, para esto. ¿Cómo enfrentan este tema? Mira, fíjate que es una buena pregunta. No tengo como tantos ejemplos en ese aspecto, pero sí, por ejemplo, Jalisco, Corporativa de Fundaciones, es un tema que se está constantemente trabajando y preguntándose cómo responder al fenómeno. Mucho de lo que se hace es trabajar en temas de tener espacios seguros para que los niños y jóvenes crezcan dentro de las escuelas, dentro de las familias, etcétera. Pero no es un tema que hemos trabajado como alianza. Creo que hay, digamos, ahí una oportunidad para trabajar en conjunto, porque justamente es un problema a nivel nacional que tendríamos que buscar atender desde lógicas muy locales, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en Guadalajara que lo que pasa en Bahía de Banderas, o lo que pasa en otro lugar, en Chiapas o en Tijuana. Entonces creo que el fenómeno es un fenómeno compartido, es una problemática compartida que quizás podríamos como explorar más a detalle. No lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? El tema migratorio sí es un tema que hemos ya identificado que varias fundaciones lo están trabajando, y hemos empezado conversaciones de cómo podemos atenderlo de manera más generalizada desde una perspectiva nacional.
pero el tema del fenómeno del narcotráfico no lo hemos empezado a analizar, ¿no? Tatiana, ¿cuáles son los retos que tú ves para poder pues coordinar esta red de fundaciones que, bueno, todas son distintas, ¿no? Como hablabas, ¿no? De cómo esta divergencia de opiniones dio lugar a una conversación y a una temática que me parece muy valioso, además, ¿no? Que puedan de una diferencia sacar algo muy positivo. Pero me imagino que no siempre ha de ser así, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para articular, para colaborar, para hacer que estos trabajos y que estos proyectos se puedan echar a andar? Como tú, ¿cuáles ves que son estos retos a los que ustedes se enfrentan? Pues sí, es un reto importante, creo, es el tiempo. O sea, cuando tienes a muchas personas interesadas y involucradas en la toma de decisiones, es complejo hacerlo rápido, ¿no? Entonces, de pronto nuestros procesos de toma de decisiones pueden ser muy lentos y eso puede ser un reto, pero también enriquece mucho la discusión y la manera en la que podemos trabajar de una forma que beneficie a la mayoría, ¿no? Cuando involucramos a las fundaciones comunitarias en la toma de decisiones, en los procesos de gobernanza, pues eso nos ayuda a que las decisiones que se tomen tengan más legitimidad y tengan más fuerza, ¿no? Entonces, nosotras en la estructura, digamos, de Comunalia somos un equipo pequeño de 5 personas, pero tenemos una asamblea de asociados en donde participan las fundaciones comunitarias y tenemos comités de trabajo en donde las fundaciones comunitarias nos acompañan en el proceso de implementar nuestros planes, ¿no? De trabajo y entonces esos son los procesos que nos permiten involucrarlas un poco más en el día a día. De pronto es muy difícil que estén tan involucradas porque ellas tienen un montón de otras cosas que hacer. Por supuesto, Comunalia no es lo único que hacen, ¿no? Es una de las cosas en las que trabajan porque tiene un valor para ellas, pero siempre es un reto como encontrar espacios en su agenda para que podamos trabajar de manera colaborativa. Pero ese trabajo colaborativo y en conjunto nos ayuda a que las decisiones que se tomen tengan legitimidad y se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Tatiana, pues hablar de Comunalia yo creo que nos tomaría horas por el gran trabajo que hacen y además, pues justo son tantas las regiones donde ustedes están trabajando que podríamos platicarnos los casos y de manera individual. Te queremos agradecer mucho y queremos saber que nos platiques, que nos digas dónde podemos obtener más información, dónde precisamente la gente que habita en estas comunidades, si está planeando, si se están organizando, en dónde pueden entrar a alguna página web, en sus redes sociales, a buscar información para contactarlos y poder empezar a trabajar. Sí, claro, pues nos encuentran en comunalia.org.mx. Ahí están nuestros datos de contacto y también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como @comunalia. Tatiana, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por seguirnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estos fueron historias detrás de las causas y estaremos en un próximo podcast compartiendo estas historias. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias, Marilu. Gracias, Tatiana. Gracias, Ernesto. Buenas tardes. Historias detrás de las causas, un podcast del Foro de Donantes, bajo la producción y conducción de Marilu Villalón y Ernesto Carrillo. Historias detrás de las causas.